Hola, ¿me escuchan? Sí. Ándale, es que miren, a mí me enseñó Carrasco, ven, y entonces me ha enseñado todo esto mal. Por eso es que pasa esto, pero bueno. Pero bueno, ya me pongo de acuerdo con él. Este ya lo tomé. Queda tu cargo. Bien, vamos a continuar. Estamos viendo pues que se llama síndrome de West. A los 3 años, solo 16% tienen un desarrollo normal. Entonces, este es muy malo, muy malo. 16% un desarrollo normal. Ya se acabó, güey, ya se salió. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. A corto plazo, vean, a corto plazo también, 50% de los sintomáticos, ¿se acuerdan de esa palabra? Que tienen un daño estructural. Y el 80% de los idiopáticos responden a tratamiento. O sea que no todos mejoran con los tratamientos. ¿Cuál es el medicamento para el síndrome de West? Se llama ACTH y vigabatrina. Anoten esos dos, son preguntas de examen, ACTH y vigabatrina. Entonces, ahora que estamos viendo los síndromes, vamos a ver cuál es su tratamiento, más aceptado. Entonces aquí, ¿Cómo estás tú? Entonces aquí vamos a ver el primer video, vamos a ver un video. Vean, vamos a ver algunos casos de crisis convulsivas en niños. ¿Sí lo están viendo? Sí. Espasmos infantiles. Alguna sacudidita, ¿verdad? Es generalizada, así que se desconecta. Algunas sacudiditas de las manos. Ahí está la crisis. Sigue convulsionando. Ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Este es otro caso. Este es un síndrome de West. Este es un síndrome de West. Vean. ¿Ven cómo la flexión? El espasmo. Sí. Ahí hay otro. Entonces, cuando uno no conoce estas cosas, dice, no, pues ¿ve cómo se quedó? Tienen que conocer las manifestaciones, las expresiones clínicas, ¿verdad? Entonces, este es un síndrome de West. Ahí está en crisis. Y vean que es una niña que si tú la miras, pues, ¿qué tiene esa niña? Nada especial, ¿verdad?
Doctor, ¿los padres pudieran llegar a confundirlo al principio con rabietas? Claro, claro, se confunden, mire cómo con toda clase de cosas, ¿verdad? Se confunden con toda clase de cosas y son crisis, son crisis convulsivas, ¿verdad? Doc, y como que bota, así iba a decirlo de la baba. Sí, así es una crisis generalizada. Por eso, miren, mire cómo hace, ¿verdad? Los espasmos. Los espasmos. Es clónica, ¿no? Se puede broncoaspirar no, por esa que vimos es síndrome de West, espasmos infantiles. Esta es una convulsión febril. Este sí tiene sacudidas. ¿Ve cómo tiene sacudidas? Ajá. Tiene sacudidas. Este es un bebé pequeño con fiebre, ¿verdad? Doc, ¿en la anterior se podría broncoaspirar? Vieras que no, generalmente no pasa eso. Okay. Y este sí está, ¿verdad? Doctor, una pregunta. ¿Hay como una posición para ponerlo o que esté en el regazo de su madre? Sí, exacto, en el regazo de su madre, que no se lastimen. Vieron que ese lo pusieron en el suelo, ¿verdad? Estaba ahí tranquilito esperando que le pase. Miren, este es un niño que está en cama dormido, ¿verdad? Que las convulsiones son un problema que ocurre más comúnmente durante el sueño. Dice que esta es una tónico-clónica, ¿no? Con sacudidas. $2% de la población en México, ¿verdad? 2% de la población en México son bastantes. Y este es uno al que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Una tónico-clónico generalizada, ¿verdad? Ahí ve cómo lo tienen en el suelo, nada más que no se lastime. Generalmente se golpean cuando caen, ¿verdad? Al momento inicial, al caer, se pueden lastimar, pero ahí no hay nada más que hacer, ¿verdad? Sino que esperar que el proceso pase, ¿verdad? Que solito pasa. Ya está terminando. Muy bien, seguimos adelante. Entonces ya vimos algunos casos de crisis convulsivas y vamos a ver ahora el síndrome de Dravet. No es muy común, 1 en 30,000 a 1 en 40,000. No es muy común, se presenta entre 3 y 6 meses. Lo vamos a ver porque este es un ejemplo de... El síndrome de West es un ejemplo de daño estructural. Este es un ejemplo de una causa genética. Este es uno de los que se ha establecido exactamente cuál es el gen anormal, la mutación anormal. Este es un síndrome que tiene 3 fases en los primeros 2 años de vida, de los 2 a los 8 años y una fase residual. Y vamos a ver las fases. La primera fase, los 2 primeros años de vida, crisis febriles prolongadas con evolución a estatus, neurodesarrollo normal, ¿sí? Crisis febriles prolongadas. Vean, es este niñito que yo les comento que tiene síndrome de Dravet, esa fue su característica, ¿no? Crisis febriles prolongadas. Luego de 2 a 8 años aparecen múltiples tipos de crisis. Vean, las expresiones clínicas son diferentes: mioclonías, ausencias, crisis focales, movimientos de chupeteo y masticación, ¿verdad? Y es una forma de epilepsia bastante difícil de tratar. Y después de los 8 años queda una fase residual con las crisis poco frecuentes, pero el retraso cognoscitivo es muy, muy importante, ¿eh? El retraso y el daño que sufren estos niños. Entonces aquí está, dice, el 70% de los casos hay mutación del gen SCN1A.
SCN1A. Se me pasó ponerles el cromosoma donde está. Suele ser de novo. Es una epilepsia muy refractaria al tratamiento y se utilizan pues diversos medicamentos, pero hasta ahí vamos a aprender del síndrome de Dravet. Y ahí está un ejemplo. Clara, apaga el micrófono. Son niños con síndrome de Dravet, de diferentes edades, con diferentes formas de crisis, ¿verdad? Ellos tienen diferentes formas de crisis y la verdad que es bastante difícil atender estos niños, ¿verdad? Muy bien. Estamos en las epilepsias en los lactantes, las epilepsias generalizadas, y entonces hay una epilepsia mioclónica benigna del lactante. Epilepsia mioclónica benigna del lactante, las crisis inician entre los 5 meses y los 3 años, y la manifestación son mioclonías. Por eso puse porque mioclonías. El desarrollo psicomotor es normal y el tratamiento es con ácido valproico. El caso, esto les va muy bien, ¿eh? La epilepsia mioclónica benigna del lactante les va muy bien en cuanto a su desarrollo neurológico, su desarrollo psicomotor. El medicamento para usar es el ácido valproico. Y las ausencias. Ahora vienen las ausencias. Síndromes epilépticos de la niñez. Ahora pasamos a los niños. Edad de presentación, 4 a 8 años. Más frecuentes en las niñas. Son niños previamente sanos. Vean, niñas. Y ya las describimos, ¿verdad? Hay una suspensión brusca de la actividad sin pérdida del tono. Duran pocos segundos, la mirada se torna fija, hay parpadeo, chupeteo o automatismos manuales. No hay estado posictal y ocurre cientos de veces al día. Las crisis son provocadas por hiperventilación y el electroencefalograma es típico. Entonces se registran una serie de datos que lo convierten en un síndrome, ¿no? Y ahí está. Ya ahora, antes enseñábamos como simplemente a las crisis de ausencia como una epilepsia generalizada. Bueno, ahora se sabe que ahí están los genes mutados, ¿verdad? Y que, vuelvo y repito, cada vez la genética tiene más relevancia en el entendimiento de estos problemas. Responde bien al tratamiento, se usa ácido valproico, 90% mejora de las pacientes con, dice 30% tienen después crisis tónico-clónico generalizadas, ¿verdad? Entonces, este es vamos a ver aquí, las crisis de ausencia. Ahí está hiperventilando. Y ahí se quedó, ¿verdad? Ahí se quedó, él está convulsionando, movimientos en la boca, la mirada fija. Y vean que él ni se dio cuenta de lo que pasó. Él ni se dio cuenta de lo que pasó. Terminando la crisis, él siguió soplando, porque así es, está en la escuela. Dice la maestra, es que ese niño no aprende, está muy distraído. Uno de los diagnósticos diferenciales de estos casos es las crisis de ausencia, niños que no aprenden en la escuela. Y luego este es uno de los más terribles que hay. Por eso siempre si ustedes ven el libro de Martínez, que el libro de Martínez solamente pone las cosas más comunes, está incluido el síndrome de Lennox-Gastaut. Este inicia antes de los 5 años, es una epilepsia sintomática. ¿Qué significa sintomática? Tiene daño, tiene alteraciones estructurales en el cerebro. Hasta 25% tienen historia de espasmos infantiles en los primeros meses de vida. Estamos viendo entonces, a este grupo pertenece. La característica del síndrome de Lennox es que presentan convulsiones de diferentes tipos, diferentes. Las más comunes son las crisis
tónicas axiales, así se llaman, crisis tónicas axiales, ¿sí? Pero también presentan crisis atónicas, tónico-clónicas, ausencias atípicas, mioclonías o crisis focales. Vean que son expresiones clínicas y este es un síndrome. El electroencefalograma es característico, por eso decimos que es un síndrome. La resonancia magnética nuclear usualmente demuestra lesiones, el pronóstico es malo, retardo mental, 90% de los casos, y muy difíciles de tratar. Miren, la epilepsia es un problema que es difícil que un médico o un pediatra maneje. Todos caen en manos de los neurólogos. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos principios de tratamiento de estos problemas, pero aquí está el síndrome de Lennox, que es una de las más dramáticas de las epilepsias. Este ya está por... Esta es una niñita con síndrome de Lennox, ¿verdad? La forma es una... Sí duele ver niños así, ¿verdad? Que miren su carita, ella parece una niña, tú la ves como toda, ¿verdad? Pero sí duele ver este tipo de cuadros y saber que, por eso es famoso el doctor Ben Carson, ¿verdad? El doctor Ben Carson, el que es el neurocirujano adventista, él es uno de los que inició con esto de la cirugía de epilepsia y les dividen el cuerpo calloso en dos, ¿no? Les dividen el cuerpo calloso en dos y les controlan la epilepsia, que son muy refractarias, muy difíciles de tratar, ¿verdad? Muy bien. Ahora seguimos con escolares y adolescentes. Escolares y adolescentes, las tónico-clónicas generalizadas, que son las más comunes, dice 75% de los casos son de este modelo, dice el libro de Martínez. Se desencadenan por la privación de sueño, consumo de alcohol, estrés físico y psíquico. Esto es importante porque estas son las recomendaciones que se le dan a las personas que tienen epilepsia, ¿no? No pueden perder el sueño, no pueden usar alcohol. Sus crisis son provocadas por el estrés. En esta forma de crisis, el ácido valproico es el medicamento que se utiliza, pero en la mujer se utiliza la lamotrigina. El problema por ahí viene la razón, pero el ácido valproico aumenta mucho de peso. Entonces, en la mujer, en el hombre es el ácido valproico, en la mujer la lamotrigina. Y la mayoría tienen buena respuesta al tratamiento, ¿no? Miren, esta es la epilepsia clásica, es la más común, afortunadamente. Una persona que se trate bien, entonces que tiene muy buen pronóstico. Esta es la que se cura con el paso de los años. Si tienen un electroencefalograma que mejora, hay buen desarrollo psicomotor, tienen inteligencia normal, tienen lenguaje normal, tienen un examen neurológico normal. Esto es lo común. Entonces tienen buena respuesta al tratamiento. Entonces no hay que ver la epilepsia como un estigma, como algo malo. Yo conozco mucha gente que son profesionales, que padecen de epilepsia, ¿no? Que pues han tenido tratamientos o toman tratamientos, pero que son abogados. Yo tengo un familiar que es un abogado y muy exitoso, pero tiene, o por lo menos de niño o de joven tuvo epilepsia, ¿verdad? Entonces no hay que ver esta enfermedad como un estigma, como apartarse de ellos, no, de ninguna manera, ¿eh? La gente tiene mucha, pues,
se apartan, ¿verdad?, de las personas que tienen estos problemas. Y también vamos a aprender la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de Jans. No es tan raro, inicia entre los 12 y los 18 años de edad. Son crisis que ocurren pocos minutos después de despertar. Son mioclonías, predominan en miembros, en hombros y manos, ¿verdad? Predominan en hombros y manos. Son sacudidas musculares sin alteración de la conciencia. 80-90% tienen crisis tónico-clónico generalizadas con privación del sueño. Tienen buena evolución, 80-90% mejoran. El tratamiento se hace con ácido valproico, vean que es uno de los medicamentos que más hemos mencionado. Pero en mujeres también la lamotrigina por el asunto del peso. Entonces ahí está. Terminamos esta sección y vamos ahora a tratamiento. Y vamos a empezar con el tratamiento de las crisis parciales. Aquí están los medicamentos, la carbamazepina y la oxcarbazepina. Eso yo veo que la usan mucho los neurólogos. Crisis parciales, carbamazepina, oxcarbazepina. Ustedes pueden ver en internet imágenes, videos de diferentes tipos de crisis convulsivas. Sea curioso para que pueda tener un panorama más amplio de esto. ¿Por qué es importante clasificar correctamente el tipo de epilepsia? Bueno, porque puede proveer la clave para la causa de la misma, permite escoger el mejor tratamiento. Casi cada cuadro tiene su medicamento de elección. Escoger los candidatos para la cirugía de epilepsia, permite conocer su pronóstico, ¿verdad? Claro, ya sabemos que el síndrome de Lennox o de West les va muy mal y hay otras que tienen muy buen pronóstico. ¿Qué factores se utilizan para provocar las crisis? Bueno, la hiperventilación y los estímulos luminosos y la deprivación del sueño. Cuando le van a hacer un electroencefalograma a un paciente, le piden que vaya desvelado. ¿Y para qué? Para ver si es más pues que se puedan ver el evento, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud? Ya contestamos esta pregunta, ya una compañera, una alumna hizo esta pregunta. ¿Qué es mejor para evaluar los pacientes? Pues la resonancia magnética nuclear, ¿no? Eso ya lo discutimos. Y esto, la actitud ante la primera crisis convulsiva. La actitud frente a la primera crisis convulsiva. Miren, 15%, ese es el número que quería acordarme hace un rato. 15% de los menores de 15 años convulsionan en algún momento, pero no significa que tengan epilepsia. 10% son trastornos paroxísticos no epilépticos. A lo mejor alguno de ustedes convulsionó alguna vez, ¿sí? Eso, porque 15% de las personas, 15% es muchísimo. 3-4%, pues las convulsiones febriles, ya vimos eso. Y 1-1.5% tienen epilepsia, ¿verdad? Tienen epilepsia. Vamos a saltar esta diapositiva que habla de que pues, es un paciente que tiene más riesgo de tener recurrencia. Entonces, cuando tiene una primera convulsión, un paciente con parálisis cerebral infantil, por supuesto que hay que iniciarle medicamento porque tiene mucho riesgo de seguir teniendo convulsiones. Y esto, 30% de los pacientes que reciben medicamentos antiepilépticos tienen reacciones adversas. Entonces, eso es muchísimo, muchísimo. Así que no es cuando se decide dar tratamiento, que el tratamiento generalmente dura unos 5 años, hay que tomar en cuenta esto. Una convulsión tónico-clónico generalizada, vean, primera convulsión, 42% recurren. Pero si es la segunda convulsión, 79% recurren. Entonces, a veces uno tiene jovencitos, se hospitalizan, ¿verdad? Llegan, convulsionó, ¿tenía fiebre? No tenía fiebre. Y ahí los dejamos y los vigilamos. A mi modo de ver, lo que se hace es esperar la segunda convulsión, ¿sí? Muchas personas convulsionan una sola vez en la vida y no vuelven a convulsionar. Imagínense que se le dé medicamentos con tantos efectos adversos a todos los que convulsionan, no es práctico. Entonces, en general,
las crisis tónico-clónico generalizadas que no tienen muchos antecedentes, son personas sanas que tienen inteligencia normal. Se espera la segunda crisis para iniciarles tratamiento. Entonces, ¿qué medidas higiénicas se recomiendan? Bueno, no desvelarse, la fiebre, las infecciones, la insolación, la fatiga, el ayuno, los traumatismos craneanos, el abuso de sustancias tóxicas y el alcohol, todas deben, y esto es importante porque este es el trabajo del médico general. El médico general, su función es advertir a los pacientes qué le hace daño y qué no le hace daño, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva importante para un médico general. Se conoce del tratamiento que, fíjense esto, 60-70% se consigue control con el primero o segundo fármaco. Y 30-40%, si no se controla con el primer y segundo fármaco, el grupo restante, 30-40%, son refractarios al tratamiento. Le pongan uno o varios medicamentos, no se controlan, ¿verdad? No se controlan los... Entonces, así más o menos va la respuesta al tratamiento de los pacientes que sufren epilepsia. Se recomienda iniciar el tratamiento tras la segunda crisis no provocada, ¿verdad? Ya que el riesgo de recurrir aumenta mucho de ahí en adelante. Se recomienda iniciar el medicamento que sea, ¿verdad?, a dosis baja e ir aumentándolo gradualmente. Vean esto, este es un principio muy importante porque si le dan mucha dosis, todos tienen efectos neurológicos, les dan sueño, les dan náuseas, vómitos, entonces ya no se lo quieren tomar. Más bajita posible, se les va aumentando gradualmente la dosis. A veces se demora 1 o 2 meses en tener una dosis apropiada, ¿sí? Si se decidiera usar un segundo medicamento, el primero se disminuye gradualmente mientras se va aumentando progresivamente la dosis del segundo medicamento. Es otro principio importante en el manejo de la epilepsia. Aquí ya mencionamos que en general el ácido valproico para las crisis generalizadas y la carbamazepina y la oxcarbazepina para las crisis focales, ¿no? ¿Qué es mejor, la monoterapia o la politerapia? Debe intentarse siempre la monoterapia. La dosis se le va aumentando gradualmente hasta controlar la enfermedad o tener efectos adversos que ya no se toleren. Entonces habrá que ver qué se hace. Se trata de siempre usar todos estos medicamentos en 1 o 2 tomas diarios para que sea más conveniente su utilidad. En los niños pequeños deben utilizarse este grupo de medicamentos porque afectan la conducta y las funciones cognitivas, el clobazam y el fenobarbital y las benzodiazepinas afectan la conducta y las funciones cognitivas. Entonces no deben usarse de preferencia en niños pequeños, niños en edad escolar. La verdad, se usan muy poco ya estos medicamentos. En chicas, adolescentes, de evitar el valproato por el riesgo de obesidad, alopecia y amenorrea. Vean eso. En niñas, evitar la fenitoína por los efectos cosméticos, ¿no?, como hiperplasia gingival e hipertricosis. Un tema importante para un médico general es ese, ¿no?, que necesitan conocer los efectos adversos de estos medicamentos. Ese es un punto, pues, que yo les digo, porque generalmente el paciente va con un neurólogo. El neurólogo determina su tratamiento y de pronto llegan a la consulta y una de las razones por las que llegan a consulta es por efectos adversos. Vean, el tratamiento se extiende por 2 a 5 años, ¿sí? Y la suspensión, ya que digan, pasó 1 año, no ha convulsionado.
El electroencefalograma ahora salió normal, entonces vamos a pensar en suspenderle el medicamento. Esa suspensión toma por lo menos 6 meses. Toma por lo menos 6 meses. Ya nos quedan unos pocos minutos. ¿Están ahí? ¿O ya se durmieron? Sí. No, doctor, aquí estamos. Estamos, doctor. Estamos. Ok, nunca se les debe suspender el tratamiento, pues, en forma súbita. Estamos ya en los principios de tratamiento de estas enfermedades. Antiepilépticos de amplio espectro, como estos aquí mencionados. Aquí están las listas de los medicamentos. Ahí están el tipo de epilepsia y el medicamento más utilizado para tratarlas. Ahí está el síndrome de Dravet, ¿verdad? Las ausencias infantiles, el ácido valproico, ¿verdad? En fin, ahí están las listas. Para mejorar el cumplimiento terapéutico se recomienda tomar los antiepilépticos con las principales comidas, ¿verdad? O en el desayuno, ¿verdad? Generalmente es 1 o 2 veces al día que se toman estas medicinas. Y ahí están las dosis de estos medicamentos. El ácido valproico generalmente va de 15 a 60, es el único que me sé, porque es el que más se usa realmente. Hay una pregunta, estoy esperándola. Miren, en general, todos los fármacos antiepilépticos producen neurotoxicidad. Síntomas entre los cuales se incluyen mareo, somnolencia, alteración cognitiva y comportamental, ataxia y diplopia. Vean, entonces, si uno le da mucha medicina a uno de estos pacientes y tiene estos efectos, ya no quieren tomarse la medicina. Entonces, y para evitar estas molestias, se inicia la dosis en forma bajita y se va aumentando gradualmente. Y no son, o sea, también pueden existir reacciones idiosincráticas, es decir, no esperadas, impredecibles, como el síndrome de Stevens-Johnson, agranulocitosis, anemia aplásica, daño hepático. Entonces son efectos, por ejemplo, el ácido valproico, uno de sus efectos es la falla hepática, ¿no? Pueden tener una hepatitis grave con daño hepático grave por el uso de ácido valproico. Muy bien, ahí están los efectos adversos, es lo que yo les digo, que deben ustedes ver y conocer, porque son preguntas comunes. Ahí está la hepatotoxicidad con el ácido valproico, el aumento del apetito, el aumento de peso y la pérdida de cabello son efectos adversos del ácido valproico, ¿no? Ahí están los efectos adversos, ¿no? de otros medicamentos. Y eso. Esta era la pregunta que estábamos esperando. Han aparecido, de unos 20 años para acá, han aparecido nuevos antiepilépticos. ¿Será que son más poderosos? Y la respuesta es no. Los nuevos antiepilépticos son tan eficaces como los viejos antiepilépticos. ¿Pero cuál es la ventaja? Bueno, que la posología es más cómoda. La mayoría de ellos es una vez al día. Tienen mejor tolerancia, no tienen tantos efectos así inmediatos, y menores efectos adversos. Entonces ustedes van a escuchar de nombres, diferentes nombres. Ahí están las listas de estos medicamentos que ya aquí vimos uno, ¿verdad? Aquí vemos uno, ¿verdad? El topiramato, el ácido, la vigabatrina, ¿verdad? Todos son antiepilépticos nuevos, y entonces esa sería la ventaja de utilizar estos nuevos medicamentos. ¿Cuáles son los efectos sociales de la epilepsia? Psicológicamente tienen baja autoestima y sus familias tienen baja autoestima, ¿verdad? Porque ninguno necesita el gas, acaba de pasar. Sí. Entonces, recuerden eso, yo creo que uno de los mensajes más importantes que debemos dejar es que no deben ver esta enfermedad como algo muy feo, muy triste y que hay que apartarse de estos pacientes. Debemos tener mucha compasión, saber que ellos se sienten mal, ellos mismos se aíslan, no los quieren mandar a la escuela. Entonces debemos entender que muchos de ellos
tienen buen pronóstico, que es pues como un síntoma nada más y que muchos de ellos se pueden mejorar de su problema. En los casos muy severos está la cirugía para epilepsia, ¿ya? Son los tratamientos para casos muy difíciles. La estimulación vagal es otra forma, un aparatito que da estimulación vagal, ¿verdad? En casos de farmacoresistencia, ¿no? Y también la dieta cetogénica. La dieta cetogénica supone la necesidad de uso de preparados dietéticos especiales, suplementos vitamínicos, restricción de numerosos alimentos, ¿verdad? Para mantener la cetosis y pueden tener resultados si hay mejoría con estas formas de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los otros tratamientos que existen para la epilepsia? Bueno, la cirugía de epilepsia, la estimulación vagal y la dieta cetogénica. Como vimos, como 70% de los pacientes tienen buen resultado con medicamentos, pero hay un 30% que no. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, lo que alguna vez quisieron aprender. Miren, hay situaciones que estimulan las crisis convulsivas. Esta es una diapositiva también bien importante. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Turban. Y dicen, no, pues este tiene algún tipo de crisis convulsiva, ¿verdad? Entonces, el síncope, ¿verdad? El desmayo, cuando parece una crisis atónica, el desmayo parece una crisis atónica. Las migrañas, las hipoglicemias. El espasmo del sollozo es otro que se confunde con crisis convulsivas. La apnea obstructiva del sueño, el reflujo. Vean ese diagnóstico diferencial. Los terrores nocturnos se pueden confundir con crisis convulsivas. Y las crisis psicógenas, ¿verdad? Eso de los terrores nocturnos son niñitos que a medianoche se sientan en la cama con la cara aterrada, ¿verdad? Uno no sabe qué está pasando dentro de su cabeza. A la mañana siguiente no recuerdan nada, no son como las pesadillas. Las pesadillas son otra cosa. Pero la mañana siguiente, al ratito el paciente se acuesta, se vuelve a dormir. Y entonces el niño despierta pues así aterrorizado a medianoche, dura varios minutos, luego se vuelve a dormir, no recuerda nada en la mañana. Esos son los terrores nocturnos. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta de este tema? Doctor, yo tengo un caso. Sí. Mire, yo tengo un vecino allá cuando vivía en México, que su familia me cuenta que cuando era muchacho, bueno, cuando tienen un niño, tenían un muchachito, pues, y de niño estaba chiquillo, que le dio unas convulsiones y pues tenía mucha fiebre, lo amarraron con una toalla fría, sí, y lo enviaron al hospital, al IMSS, ¿no? Y luego pues le dieron medicamento y dijeron que para toda la vida, pero al final pues tiene como retraso mental, o sea, es un señor que tiene retraso. Era de la crisis febriles, ¿verdad? Que no deberían de haberle dado medicamento. Bueno. Habría que analizar su caso, ¿no? Porque tendríamos que tener la historia clínica completa, ¿no? De cómo fue la situación. Sí, pero si tiene retraso mental, hay muchos genes, ¿verdad? Síndromes genéticos. La verdad, nada más mencioné uno o dos, pero la lista es más larga de situaciones que tienen epilepsia y que se acompañan de retraso mental y daño neurológico. Entonces, pero una convulsión febril simple que no tenga ningún factor de riesgo, usualmente no trae ninguna consecuencia para un niño, ¿eh? Eso es muy claro. Y eso, porque los papás llegan súper angustiados. No hay cosa que alarme más a un papá que ver a su hijo convulsionar. Entonces, uno tiene que tranquilizarlos, animarlos, y eso con toda seguridad les decimos, ¿verdad? Que si son simples, ¿verdad? Primero tenemos que aclarar que son simples, les va muy bien. Pero es muy bueno, ¿verdad? Como tener esas experiencias nos enriquece,
¿Alguien más quiere comentar otro aspecto? Doctor, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Sí. ¿Podría repetir la fecha del examen parcial que viene? Esa no